Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos escuches. Soy Relax 1am y te doy la bienvenida a La Narrativa Perdida, el podcast donde analizamos cómo los medios internacionales realmente ven y presentan a México. Imagínate esto, abres tu periódico favorito, digamos The New York Times, The Guardian o CNN, y buscas noticias sobre México. ¿Qué encuentras? Probablemente algo sobre violencia del narco, crisis migratoria o algún escándalo político. Cierras el periódico y piensas, México está en caos total, pero luego hablas con tu amigo que vive en Ciudad de México, Guadalajara o Mérida, y te cuenta sobre la nueva línea del metro, el festival de arte que está increíble, o cómo su startup tecnológico está creciendo. Y te preguntas, ¿estamos hablando del mismo país? Esa contradicción, esa desconexión entre la realidad vivida y la realidad mediática, es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. El martes pasado, The New York Times publicó un artículo titulado Sheinbaum entre presiones de EU y escándalos en Morena. El artículo incluía esta cita textual: "But Morena has been in power for a while now, and they dominate all levels of government. And when there is wrongdoing at the top levels of government, and it is ignored, you can't keep saying, but we are different." Ahora, analicemos esto por un momento. ¿Notas algo extraño? La frase asume como hecho que hay wrongdoing, mala conducta, en los niveles altos del gobierno. No dice si hay mala conducta o ante las acusaciones de mala conducta, simplemente lo da por sentado. Pero aquí viene lo interesante. Ese mismo día, Bloomberg publicó un artículo diciendo que Sheinbaum estaba en problemas. Mientras tanto, The Washington Post escribió que Sheinbaum le estaba mostrando al mundo cómo tener éxito con Trump. El mismo presidente, el mismo país, el mismo momento. Sí, ¿las mismas noticias? Aparentemente no. Y ahí tienes el corazón del problema que vamos a explorar en este podcast. No se trata de si los medios están a favor o en contra de México. Se trata de algo mucho más profundo: los marcos narrativos, los sesgos estructurales y las consecuencias reales que tiene esta cobertura inconsistente. Vamos a los ejemplos concretos, porque los datos no mienten. Tomemos la violencia. Sí, México tiene desafíos serios de seguridad. Nadie lo niega. Pero según el Wilson Center, la tasa de homicidios en México en 2023 fue de 25 por cada 100.000 habitantes. ¿Sabes cuál fue la de Ecuador? 46. ¿La de Jamaica? 50. ¿Escuchas sobre Jamaica en crisis diariamente? Probablemente no. O hablemos de corrupción. México ocupa el lugar 140 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. No es bueno, tienes razón, pero Rusia está en el 154, China en el 76. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un artículo que describiera a China como un país sumido en escándalos de corrupción? Pero lo más revelador no es lo que se dice, sino lo que no se dice. ¿Sabías que México es el 7º país más visitado del mundo? ¿Qué es la segunda economía de América Latina? ¿Qué ciudad de México tiene más museos que casi cualquier otra ciudad del mundo? En 2024, México exportó más manufacturas que Italia. Te repito, más que Italia. ¿Cuántos artículos has leído sobre el milagro manufacturero mexicano? ¿Sabes qué está pasando en Jalisco con la industria tecnológica? ¿O sobre los parques eólicos de Oaxaca? ¿O sobre cómo Yucatán se está convirtiendo en un hub logístico internacional? Si solo leyeras medios internacionales, no tendrías ni idea. Entonces, ¿por qué pasa esto? No creo en las teorías conspirativas. No creo que haya una sala llena de editores diciéndose, vamos a hacer ver mal a México. La realidad es más sutil, y en cierta forma, más preocupante. Primero, está el tema de las narrativas preestablecidas. Los medios tienen marcos mentales, lo que los académicos llaman frames, para entender países. México quedó encasillado como país en desarrollo con problemas de seguridad. Una vez que tienes esa etiqueta, cada noticia se filtra a través de ese lente. Segundo, está el problema de los corresponsales. Muchos medios grandes tienen un corresponsal para América Latina. Imagínate,
Una persona cubriendo desde México hasta Argentina. Es como si tuvieran un solo corresponsal para Europa cubriendo desde Noruega hasta Grecia. ¿Crees que entendería las complejidades de cada país? Tercero, está el sesgo de confirmación económico. Las noticias dramáticas venden más. México inaugura nueva planta solar, no genera tantos clics como crisis en México por violencia. Y cuarto, y esto es importante, está el factor geopolítico. México es vecino de Estados Unidos. Muchos medios estadounidenses ven a México principalmente a través del lente de cómo afecta a Estados Unidos: migración, comercio, drogas. México como tema doméstico americano, no como país independiente con su propia agenda. Bueno, podrías decir, son solo noticias. ¿Qué tan importante puede ser? Muy importante. Esta cobertura sesgada tiene consecuencias económicas reales. Afecta la percepción de riesgo de inversores internacionales. Influye en decisiones turísticas. Impacta las negociaciones comerciales. Pero también tiene consecuencias sociales. Afecta cómo los mexicanos en el extranjero son percibidos. Influye en políticas migratorias. Moldea actitudes diplomáticas. Imagínate que eres un empresario alemán considerando invertir en una planta en Puebla. Si tu única fuente de información sobre México son The Financial Times y BBC, que constantemente hablan de crisis e inestabilidad, ¿qué decides? Ahora imagínate que eres ese mismo empresario, pero tienes información balanceada sobre el crecimiento del sector automotriz mexicano, la calidad de la mano de obra, la infraestructura logística. Diferente decisión, ¿verdad? Esa diferencia, multiplicada por miles de decisiones similares cada año, se convierte en empleos, inversión, desarrollo. Mira, no se trata de que todos los medios internacionales digan cosas bonitas sobre México. Se trata de precisión, contexto y balance. México tiene problemas reales que merecen cobertura seria. Pero también tiene logros, innovaciones y complejidades que merecen ser entendidas. En los próximos episodios de La Narrativa Perdida, vamos a profundizar en estos temas. Vamos a hablar con corresponsales extranjeros, con periodistas mexicanos, con académicos que estudian estos patrones. Vamos a analizar casos específicos, cómo se cubrió la pandemia en México versus otros países, cómo se presenta la política energética mexicana, cómo se habla del nearshoring. Y vamos a proponer soluciones, porque este no es un podcast para quejarnos, es un podcast para entender y mejorar. Si este tema te interesa, si alguna vez has sentido esa desconexión entre lo que lees sobre México y lo que vives o conoces sobre México, este es tu podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, comparte este episodio con alguien que creas que le puede interesar. Y recuerda, la narrativa no está perdida, solo está esperando a que la encontremos. Soy Relax 1AM, gracias por escuchar La Narrativa Perdida. Nos escuchamos en el próximo episodio.